Primera parte. La ciencia de la lógica, concepto previo. Parágrafo 19. La lógica es abstracción pura. La lógica es la ciencia de la idea pura, esto es, de la idea en el elemento abstracto del pensar. De esta determinación, como de otras que se contienen en este concepto previo, vale lo mismo que de los otros conceptos que se anticiparon más arriba sobre la filosofía en general, a saber, que son determinaciones sacadas de la visión global del todo, acabado, y de acuerdo con ella. Se puede desde luego decir que la lógica es la ciencia del pensamiento, de sus determinaciones y leyes, pero el pensamiento en cuanto tal constituye solamente la determinidad universal o el elemento en el que está la idea en cuanto lógica. La idea es el pensamiento no en cuanto formal, sino como la totalidad que se desarrolla a sí misma de las determinaciones y leyes propias del pensamiento, totalidad, que él se da a sí mismo, no que la tenga, ya, y la encuentre en sí mismo. La lógica es por ello la ciencia más difícil, por cuanto no se la sabe haber con intuiciones, ni menos todavía, como la geometría, con representaciones sensibles abstractas, sino con abstracciones puras. Exige fuerza y práctica para recogerse en el pensamiento puro, retenerlo y moverse en él. Dijimos que es la ciencia más difícil, y por otra parte, cabe ver la lógica como la ciencia más fácil, porque su contenido no es otro que el propio pensamiento y sus determinaciones corrientes, y estas son las determinaciones más simples y al mismo tiempo lo elemental. Son además lo más conocido, ser, nada, etc., determinidad, magnitud, etc., ser en sí, ser para sí, uno, muchos, etc. Sin embargo, esta familiaridad más bien dificulta el estudio de la lógica porque, por una parte, se juzga con facilidad que no vale la pena seguir ocupándose de tales cosas bien conocidas ya y, por otra parte, porque es preciso por lo mismo adquirir ahora una familiaridad con ellas enteramente distinta, es más, incluso opuesta, a la familiaridad con que ya eran conocidas. La utilidad de la lógica atañe a la relación con el sujeto en tanto que éste se procura una cierta formación para otros fines. La formación del sujeto mediante la lógica consiste en ejercitarse en pensar, porque esta ciencia es pensar del pensar, y en ir teniendo pensamientos en la cabeza también en tanto que pensamientos. Sin embargo, por cuanto lo lógico es la forma absoluta de la verdad y, más que esto aún, es la misma verdad pura, lo lógico es algo completamente distinto de lo simplemente útil. Pero, como sea que lo más excelente, lo más libre y autosuficiente es también lo más útil, se puede también entender así lo lógico. Pero entonces su utilidad, para el individuo humano, se ha de encarar de manera distinta a la mera ejercitación formal del pensar. Nota 112. La referencia al texto de Aristóteles, Metafísicas y, 7, que cierra la ENC es clara si se tiene en cuenta la presencia de este término en la traducción que Hegel hacía de aquel texto aristotélico, véase nota de esta edición 925. Por otro lado, la polémica de Hegel contra el utilitarismo de la Ilustración se enraizaba también en Spinoza en tanto éste había reconocido cierto modo de utilidad superior cuando escribía en su Ética, apéndice a la parte 4, especialmente en el capítulo 9, que nada más útil al ser humano que otro ser humano, una utilidad que no subordina el individuo a lo útil, sino que lo inserta en lo excelente y lo dignifica. Fin de la nota.